Ahora pasaremos a demostrar que la radiación en función de la longitud de onda cumple con la ley del desplazamiento de bien. Y para ello vamos a derivar esta función con respecto a la longitud de onda e igualarlo a cero. Retiramos las constantes. Como este va a pasar al otro lado, comenzamos a derivar. El denominador pasamos al otro lado, que quedaría como cero. Y antes de realizar esta simplificación, vamos a hacer un cambio de variable. Acá vamos a realizar la simplificación solo de una longitud de onda. Ahora vamos a reemplazar este cambio de variable. Factorizamos.
Este término pasaría al otro lado y nos queda despejamos X reacomodamos los términos y nos queda así. Este resultado lo podemos graficar manualmente mediante alguna graficadora o alguna aplicación que tengamos en el celular. Donde esta recta sería la función x menos 5 y esta curva sería menos 5e a la menos x. Los puntos de intercepción tendrían los valores de 0,5 y en y tendría el valor de 0,035. A nosotros solo nos interesa el valor de x, ya que acá hemos realizado ese cambio de variable con respecto de x. Al tener estos valores debemos reemplazarlo en esa ecuación. Pero vemos claramente que si reemplazamos x igual a 0, se eliminaría la parte de la longitud de onda, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, este no tendría un sentido físico. Tomaríamos entonces este valor. Pero antes vamos a reacomodar para que quede igual a la ley del desplazamiento de bien. Despejamos la temperatura y la longitud de onda hacia el otro lado. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar la constante de bien. Entonces queda demostrado que partiendo de la radiación en función de su longitud de onda, cumple con la ley del desplazamiento de bien. Y que la constante de bien tiene el valor de hc sobre x y la constante de Boltzmann. Bueno, ahora continuamos en el siguiente video.